Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos como siempre a este lugar de la historia de las diásporas, a Milim, de la mano de Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Bien, trabajando siempre con esta historia que siempre nos brinda sorpresas, cosas así súper interesantes sobre todo ese periodo que prácticamente ese es el periodo que se construyó el Estado de Israel. Cuando se declara, creo que ya lo dije muchas veces, cuando se declara la independencia del Estado de Israel, ya había sido construido previamente por todas estas aliot que tanto hicieron por crear este Estado judío. Así que bueno, vamos a seguir. En este caso quiero hablar un poco de las cosas que hicieron las mujeres. Muy bien, pues vamos con esta historia en las cuales las mujeres, especialmente las de esta segunda ola migratoria, la segunda alía, tuvieron un protagonismo destacado, ¿no? Sí, bueno, porque eran mujeres primero que tenían una ideología sionista. La segunda es que estas mujeres tuvieron educación, si no secundaria, o eran artistas, o eran intelectuales. Gran parte de ellas hablaba hebreo, y tenían su idea era que el ideal sionista iba unido a la idea de la realización personal. Creían que su realización personal iba a tener lugar ahí, en el Iyuf, en Palestina, o en Medinat Israel, donde te guste más. Yo prefiero decir Palestina, porque era Palestina. ¿Por qué no vamos a engañar? Primero le perteneció al mandato turco. La verdad que pensar en un Estado judío en condiciones hostiles, porque las condiciones eran extremadamente hostiles para estos inmigrantes, y después también en el mandato británico, me imagino que en una cosa coloquial diría, no tiraban cohetes con todas estas instituciones que estaban los judíos conformando. Pero es cierto que estas mujeres se vieron a sí mismas como constructoras del nuevo Estado. El ideal sionista para ellas tenía la misma importancia y la misma igualdad que tenía para los hombres. Así que es justo decir que ellas contribuyeron a la creación de este Estado de la misma manera que lo hicieron los grandes nombres que nosotros estamos recordando y homenajeando todo el tiempo. Estas mujeres, cuyo nombre, primero que tenían así, en esta idea de realización personal, no la pensaban pero para nada dentro del ámbito de la familia y del hogar. Lo que ellas querían era desempeñar a cabo tareas que habitualmente, por lo menos en Europa, las mujeres no desempeñaban. Por eso digo, estaba pensando que para ellas fue doblemente difícil, porque es una época donde la emancipación de la mujer era pensada casi en un sentido revolucionario. Y también, ¿sabes qué? Si me permitís, quiero hacer otra reflexión. Yo cuando leo historia siempre estoy pensando en lo que aprendí, en lo que me enseñaron previamente. Yo creo que en la de las judías, tal vez, no conozco otros grupos, pero lo que aprendí es que, por ejemplo, en las familias ortodoxas en Europa, a las mujeres les tocaba trabajar para que los hombres pudieran estar en el Heder y en la yeshiva. Y entonces, en una cosa que estudié sobre la historia de la mujer, aprendí que las mujeres ortodoxas eran las que aprendían, por ejemplo, en Polonia, en lo que era toda la zona de residencia, tenían que aprender a hablar el idioma del lugar, no solo el manejo del yiddish y todo eso, porque ellas eran las que atendían los negocios, los lugares, los despachos de bebidas. Muchos judíos tenían despachos de bebida para la gente, y además darse cuenta que y entonces desarrollaron toda una serie de curiosidades y de habilidades que tenían que ver con relacionarse con el mundo exterior, que no era el mundo reducido ese de Stetl. Había que saber hacer cuentas, había que saber relacionarse con un público no judío, una serie de cuestiones, y estas mujeres desarrollaron estas habilidades y capacidades. Y muchas de ellas también estuvieron relacionadas con el tema de tener ya sabemos que cuando se abre, yo creo que la palabra Windows es la más adecuada para esta ventana que se abre al conocimiento, donde una ventana te va llevando de uno a otro lugar por la curiosidad y la necesidad de conocimiento que se instala
en cada uno de los que se asoma a este espacio. Y esta era la necesidad que tenían estas mujeres. Primero lo hicieron por un caso de estricta necesidad. Y después, porque bueno, es inevitable que cuando uno abre sus ojos, sus oídos, abre su cabeza, y bueno, y eso es una cosa que no puede detenerse. Y bueno, estas mujeres son las primeras entonces muchas veces de emanciparse, van a tratar de educarse, en fin, una serie de cuestiones que tienen que ver por las tareas que les tocaron desempeñar. Y lo mismo debe haber pasado en otros ámbitos, también en muchas mujeres sefaradíes, que seguramente les tocó hacer lo mismo, compartían la igualdad de tareas económicas, en muchos casos lo hacían con sus maridos. Así que esto estoy hablando de las judías. Y estoy hablando de estas judías que van a venir de Europa, que hablan hebreo, que han tenido una educación superior y ya no tienen ganas de dedicar su vida al cuidado de la casa, de la familia y a la crianza de los hijos. Ellas tienen aspiraciones mucho más altas y mayores. Y eso es lo que hicieron en Israel, o en Medinat Israel, como se le decía, o en Palestina cuando llegan. A mí lo que me producen es una enorme admiración. Dicen que en 1911 estuvo Klausner, el historiador, y él decía que si las mujeres no estaban adaptadas a ese nuevo lugar donde tenían que vivir, en esta Saliot, entonces estas historias de inmigración eran un fracaso, porque si la mujer no se adaptaba, si no podía manejar la familia, si la disconformidad y la tristeza y todo lo que significa ser un inmigrante, no se adaptaban, finalmente estas familias tenían que retornar a los lugares de donde habían venido o se iban, porque porque la mujer, mal que les pesara, era el pilar fundamental de esta tarea increíble que llevaron a cabo. Pero estas mujeres no. Estas mujeres venían con una idea fija de cómo y se pensaron a sí mismas al desarrollarse como sionistas en una cosa de autorrealización personal. Y entonces tenemos algunas. Yo todo este material lo he leído en el archivo de mujeres judías, de la historia de las mujeres judías, y en el texto que quiero que tengan, lo que cuentan es que son mujeres, por ejemplo, muchas de ellas eran maestras, y ellas pensaban, muchas de ellas también hicieron otras cosas, no lo voy a hablar solo en un sentido intelectual, las que sacaron piedras, araron campos, cosechaban esas fotos que nosotros vemos de estas mujeres vestidas en short en una época donde las mujeres no lo hacían, donde estar quemada por el sol no era cosa de mujeres que debían estar blancas y cubiertas, y estas mujeres hicieron todo esto. Así que construyeron ese Estado judío en el mismo pie de igualdad que los hombres. Y entonces hay algunas muy interesantes de ellas. Debo decir que no recuerdo el nombre hay una que se llamaba, tengo su nombre, Cohen, su marido era Yehuda Leib, y son los que junto con su mujer, que tenía dos apellidos, en este momento se me ha borrado el nombre, fue la promotora de la primera creación de una escuela ella se llamaba Fania Melman Cohen, se llamaba Fania Melman Cohen, y construyen con su marido en el 1905 la primera escuela Yafa secundaria para ambos géneros. Esto es toda una revolución que va a tener lugar en ese momento. Y prácticamente lo que estaban aspirando era a que tuvieran las mismas condiciones de igualdad entre mujeres y varones.
un paréntesis del texto que me tocó leer, dice que a pesar de todo, la que tenía que lavar los pisos de la escuela era ella. No es nada raro. También hay veces estas cosas suceden a uno y a veces en mayor número de lo que uno sabe y cree. Bueno, esta es la primera institución educativa en promover, y mirá en qué año estamos hablando que se produce esto. Después va a ser en Herzliya. Y lo que me gusta mucho de estos lugares, yo te dije que las fotografías y las filmaciones para mí son sorprendentes de este periodo. Y las muestran a estas chicas vestidas con estas cosas que usaban los árabes, debe haber sido para el calor y para el sol, paseando por Israel, el Israel de aquellos tiempos, de principios del siglo XX. Después estaba la mujer de Rupin, que sí, debo decir que su nombre lo tengo olvidado, que se va con él, y ella era una cantante y era una música muy importante, con importantes conocimientos musicales. Y ella se va a dedicar a crear institutos para desarrollar el conocimiento de la música, no solo entre las mujeres, en sentar las bases para que eso fuera culturalmente, porque lo que ellas van a hacer, esto era lo que nos estaba diciendo, las bases culturales de esta nueva sociedad que se está creando. Por eso tenemos el Bezalel, que fue creado tan prontamente, que tenía también, como pudimos ver por fotos y otros materiales, que estaba integrado por mujeres y hombres. Y después tenemos también la que fue, se dice, la primera amante, la primera amante no, por favor, no quiero decirlo, no lo he dicho, que se llamaba Aira Yan, y que fue la primera mujer pintora que hubo en Israel. Se ve que era una mujer muy hermosa, y en el texto dice que era la amante de Bialik. Hubo muchas, no les puedo dar todos los nombres porque las cosas que hicieron estas mujeres son increíbles, y todo lo que llevaron a cabo, y lo hicieron, yo siempre digo que tengo un dicho, no sé si es apropiado y no sé si alguien lo va a compartir conmigo. Cuando uno estudia historia, a mí la historia me parece uno de los conocimientos más importantes para entender ciertas cosas, también siempre lo digo, así que no es novedad, pero siempre digo que cuando la sociedad general, la gente de un lugar, padecía una miseria extrema, los que peor la pasaban eran los judíos, porque como eran el último orejón del tarro, pobres judíos, si los otros estaban muy mal, ¿qué quedaba para los judíos? Y en general sigo pensando lo mismo acerca de las mujeres, y que las condiciones en situaciones difíciles, en una inmigración a un lugar, vuelvo a decir, incluso geográficamente hostil, dentro de lo que era el mandato primero del Imperio Otomano y después del Imperio Inglés. Digamos que era muy difícil vivir en esa época, en ese lugar. Yo creo que todos sabemos, creo que mi familia ni se le ocurrió ir a hacer aliyá allá, porque entre toda la malaria que había, el lugar hostil que era geográficamente, todos vimos las piedras que se sacaron para construir y arar esos kibutzim. Ciertamente había lugares donde era más fácil y había unas especies de oasis verdes donde todos podían cultivar todo eso, pero además las pestes, siempre pienso el tema de la plaga de langostas. Cierto que acá en la Argentina también hubo plagas de langostas, pero parece que allí eran bastante frecuentes. Y siempre pienso, esas son reflexiones personales, si querés, mis reflexiones personales son que cuando uno mira la historia de las plagas en Egipto, se parecen mucho a muchas cosas que todavía existen en Israel, como cuando hay Hamsim, la arena vuela y oscurece todo, y eso es algo que está contado prácticamente en la historia de las plagas ahí en Egipto. Y digo, bueno, también tiene que ver con esta de las langostas que venían y se comían todo lo que esta gente había sembrado o que intentaba cosechar, y era desastroso. Así que eran vidas extremadamente duras y difíciles,
en una ciudad que costó bastante, sobre todo en Jerusalén, que fuera más limpia y con mejores condiciones edilicias y urbanas. Por eso después se construye Tel Aviv, y yo dije que las condiciones de vida de Tel Aviv iban a ser mucho mejores, y Tel Aviv iba a ser, más allá de lo que representaba y representa Jerusalén para todos los judíos, bueno, eran mejores condiciones de vida para la gente que le tocaba vivir en esos espacios. Y sin embargo, estas mujeres llevaron a cabo estas tareas que crearon las bases culturales también, y esto es tan enormemente valioso en un lugar donde todo fue muy difícil de construir. Así que yo, desde que estoy trabajando con vos en este tema, siempre lo pienso como, y creo que también lo dije varias veces, como una especie de hazaña llevada a cabo por los judíos. Ellas estudiaron hebreo. Para ellas el conocimiento del hebreo, estoy hablando de este grupo de mujeres, era básico y fundamental porque eran sionistas. Ellas eran tan sionistas como lo fueron sus maridos, sus parejas. Muchas de ellas vinieron solas. No es que se vinieron con una pareja y adoptaron el sionismo porque sus maridos, sus novios o sus amantes lo eran. No, no. Ellas creían en eso y lo vieron como lo vieron muchos sionistas, como una cuestión de desarrollo personal, que solamente iban a poder realizar sus vidas en aquello que fuera un Estado judío. Y esto es muy importante para entenderlo, porque bueno, si estamos pensando en que culturalmente el alemán por aquella época era el idioma básico con el que se manejaban todas las ciencias, si estamos pensando que el francés era el idioma de la gente educada y refinada, además era el idioma de la diplomacia hasta que se impone el inglés, y además el inglés después es el idioma del mandato británico, y si estamos pensando que el viejo Ishu hablaba yiddish, más allá del que se habló en un principio, que era iba a decir la jaquetía, el ladino que hablaban los sefaradíes que habían vivido tantos años ahí en Jerusalén, el tema de imponer el hebreo como un nuevo idioma. ¿Por qué era un nuevo idioma? Era también una especie de hazaña llevada a cabo por esta gente. La vez pasada estaba leyendo, yo no sé si te lo conté, porque muchas veces entro a la biblioteca de Israel porque son fascinantes los temas que ahí se tocan. Y una de las cosas que yo creo que te lo conté es que era Yarkov, me parece que se llama el lugar, un lugar que estuvo en guerra ahora, no hace mucho tiempo. Estamos hablando de la guerra que tiene lugar en Ucrania, y pensemos que gran parte de estos judíos de los que estamos hablando provenían de estas regiones. Y entonces, como en una escuela, en Shule judío de ahí, de Yarkov, los chicos, los alumnos hicieron cuadernitos para enseñar hebreo a los chicos. Estaban escritos en hebreo, con dibujos, adaptados para la enseñanza del hebreo, y lo estamos pensando en fines del siglo XIX y principios del XX. Estamos hablando de un proyecto y de una convicción profunda que tenía toda esta gente acerca de la creación de un Estado judío con un idioma nacional que era el hebreo, y que esto fue de una importancia enorme. La otra cosa que se me ocurrió, no sé si vos querés participar en esto como último tema a desarrollar, yo estaba pensando en esta historia que tuvieron los judíos que vivieron en la zona de residencia, perseguidos. El tema de los pogroms fue algo terrible. Y bueno, ahora es verano en Ucrania, y uno mira que hay el río, que la gente está vestida de verano y una serie de cuestiones. Durante el invierno uno miró la nieve, el frío y las condiciones durísimas en que la gente vive todavía ahora. Para mí, que vivo en un país de clima templado, ustedes también, aunque tengo entendido que hace muchísimo calor últimamente, pero bueno,
el hecho de vivir en un clima de condiciones tan hostiles y en una sociedad tan hostil, debe haber creado, eso es algo que lo pienso, porque pienso en mis abuelos que vinieron para acá y mi abuela, cómo se adaptó. También vinieron acá, no había casi nada, era un lugar donde hubo que construirlo todo, y no era como venir a vivir a Buenos Aires y las condiciones que ofrecen las grandes ciudades. Y esta gente lo hizo y se adaptó. Y yo creo que esa es una de las razones también de la resiliencia que tuvieron todos estos inmigrantes, las condiciones durísimas en las que tenían lugar sus vidas, a donde llevaron a cabo sus vidas durante tantos siglos. Y pensaba, bueno, los judíos de Odesa fueron un lugar bastante particular, todos estos intelectuales que estuvieron, toda esta gente, toda esta vida cultural que se llevó a cabo ahí. Bueno, pero Odesa era una ciudad. Y entonces pienso si toda esta resiliencia, además de tener que ver con esta obstinación, pueblo de dura servicio, como estuve leyendo para otro grupo, enfrente de la sinagoga de Roma hay una iglesia muy vieja que tiene escrito, ¿te lo conté alguna vez? Sí, supongo que sí, pero te lo vuelvo a contar, no importa. En enseñanza, lo que abunda no daña, que hay una pequeña iglesia donde los obligaban a los judíos romanos a escuchar misa, y los humillaban, los trataban muy mal, pero los obligaban a escuchar misa los sábados, y que tiene escrito en el frente, en hebreo, y no en castellano, en italiano, estoy enfrente de este pueblo terco que insiste en seguir su propio camino. Bueno, eso tal vez seamos nosotros, este pueblo terco que quiere seguir su propio camino como quiere él y no como los demás quisieran que lo hiciera. Y bueno, esa es una de las causas por las que pienso que esta gente fue capaz de crear este nuevo Estado, estas mujeres que se fueron a un lugar en condiciones terriblemente hostiles, tanto sociales como climáticas, y como toda una serie de cosas, y crearon este Estado de Israel que existe hoy. Y ese Yishuv, que es el antecedente de este Estado de Israel. Sí, yo en el fondo sigo pensando, alguien puede decir que es un hecho de fanatismo, el mío no, pero uno lo mira y dice, bueno, ¿cómo es que fue que lo hicieron? Y sobre todo pensando de un modo tan diferente entre ellos, con rasgos y características, los que eran de izquierda, los que eran de derecha, los que eran ortodoxos sionistas, porque yo creo que también esto se debe contar y se debe hablar, que había muchos entre estos que eran ortodoxos y también estuvieron en la creación de este Estado, y bueno, como todos fueron capaces de dejar de repente, aunque entre los judíos esto es algo bastante difícil y supongo que vos no negarías, dejaron estas convicciones personales y se unieron para crear un Estado judío, que también sigue teniendo gente difícil, porque bueno, ese chiste siempre que nosotros nos reímos y que decimos que hay, si hay un judío hay tres sinagogas, porque una es la que va, otra es a la que iba y otra es la tercera a la que nunca va a ir. Aquí acaba este repaso que nos hemos hecho sobre el papel de algunas mujeres en este periodo de la construcción del Estado de Israel. Seguiremos hablando de estos y otros asuntos referidos a esta historia dentro de 2 semanas. Hasta entonces, muchas gracias, como siempre, Alicia Obenmergui. No, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de haberme dedicado a este periodo que por lo menos para mí es interesantísimo y fascinante. Tal vez los quiera convencer para que nos escuchen y participen de estas charlas, pero para mí son muy valiosas. Bueno, nos encontramos dentro de 2 semanas y muchas gracias por esta oportunidad.